Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos. Vamos a ver quién nos está acompañando, ya que ni siquiera pusimos un aviso. Decidimos, o más bien decidí, porque esta vez voy a estar yo solo. Decidí ir al aire sin un previo aviso. Quiero saludar a Ever Santos Jiménez. Dios te bendiga. Ever, Ángel Arturo Torres Casanova. Mira, tenemos aquí a un pariente del hermano Fernando Casanova. Dios te bendiga, Ángel. Rosario Martínez. Dios te bendiga, hermana. Católico Vive tu Fe. Dios te bendiga. A ver si me pueden ir indicando, por favor, si se escucha bien el audio. Si me pueden indicar, hermanos. Mando un saludo para Patricia Erazo desde El Salvador. Buenas noches, hermana. Bienvenida. Sara Albertorio, buenas noches, hasta Puerto Rico, la isla del Cordero de Dios. Un fuerte abrazo. Irma Silva desde Yautepec, en México. Dios te bendiga, hermana, bienvenida. Gustavo Aguirre, Fredis Mejía, Luis Bautista, gracias por hacerme saber que sí se escucha bien el audio. Les pido una disculpa, la vez pasada estuve usando un aparato distinto y se hizo un desastre. El audio no estaba muy bien, les pido una disculpa. Y bueno, lo bueno es que estamos de regreso. Estoy usando el aparato que usualmente utilizo y parece que sí, parece que se escucha bien. Si notan que se escucha un poco saturado, así medio distorsionado, así como una voz así muy, muy robotizada, como de robot, muy sintética, me hacen saber y aquí puedo tratar de moverle. Creo que podemos tratar de mejorarlo. Y bueno, todos los que van llegando, veo ahí a Mario Mendoza desde Monterrey, Nuevo León, en México. Dios te bendiga, Mario, bienvenido. Espíritu Católico, buenas noches, bienvenidos. Emilce Landinés, buenas noches, saludos hasta Colombia, a la tierra de Colón, Colombia. Guiller Sant, me dice Guiller Sant, no sé si es hermano o hermana, que se ve bien, gracias por indicarme, hermano César, ya casi me lo aprendo de memoria, creo que César nos acompaña desde Perú, si no me equivoco. Dios te bendiga, César Muñoz. Marvin Núñez, desde Filadelfia. Dios te bendiga, Marvin. Bienvenido. Alfredo Hernández, saludos, hermano José Plasencia. Dios lo bendiga y felicidades en su ministerio. Gracias, hermano. Hermana Hortensia, bienvenida. Antonio, iba a decir Antonio Banderas, pero no, es Antonio Deras, por poquito, ¿no? Antonio Deras, Dios te bendiga, bienvenido. Gracias por tu apoyo, hermano. Tecno Lam, buenas noches, bienvenido Tecno. Pedro Barajas, hola José, estamos en Temécula, saludos a ti y a Sharon, amén, un fuerte abrazo hasta Temécula. He estado por ahí en Temécula, de hecho en mi tiempo de protestante me invitaron a compartir un mensaje a un instituto bíblico bautista. Fue un mensaje para los estudiantes de este instituto en Temécula. Y bueno, saludos hasta Temécula. Daniela Alanís, saludos desde Nicaragua. Amén, saludos hasta Nicaragua. Vicky Gamino dice hola, buenas tardes para todos. Bienvenida, hermana Vicky. Mateo Martínez. Yo sé que se me escaparon ya bastantes, ¿no? Pero bueno, Ani García, Dios te bendiga. Ella está en Acapulco. Wow, qué envidia, ¿no? En las hermosas playas de Acapulco. Bienvenida. Nardita Mar, hola José, saludos desde Tampico, Tamaulipas, México. Soy una gran fan de tu programa, el cual descubrí hace muy poco tiempo. Felicitaciones y que Dios te siga bendiciendo. Que Dios siga bendiciendo tu ministerio. Gracias, hermana Nardita, bienvenida y qué bueno que nos estás acompañando. Maggie Sánchez, Dios te bendiga, Maggie, bienvenida. Pues ahora sí los voy a saludar a todos porque en la realidad esto es algo improvisado y bueno, obviamente no vamos a estar ahorita, estoy seguro que preguntas habrá. Ya saben que algunas veces he hecho videos
donde supuestamente nada más vamos a charlar, pero bueno, a ustedes les gusta aprender y a mí me encanta enseñar, así es de que es imposible evitar la dinámica de preguntas y respuestas, lo cual me encanta y de hecho ese es el propósito de este canal, de este apostolado. Es bonito, ¿no? También convivir, platicar, quizás algunas preguntas informales, pero yo creo que arriba y encima de todo lo que más nos encanta es reflexionar nuestra fe, no solo para llenarnos la cabeza de letras, sino más bien porque queremos ser cambiados, queremos ser transformados, ser configurados de un grado de gloria a otro grado de gloria, como dice la Escritura, en la misma imagen del Señor, en la misma imagen del Señor Jesucristo. Y bueno, veo por ahí la hermana Sofía Pérez. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo, hermana Sofía, un gusto verte por aquí. Jorge Huertas, saludos y bendiciones en tu ministerio de parte de Jorge Huertas. Gracias por tus informaciones y enseñanzas. Amén, gracias Jorge, te agradezco. Fredis Mejía desde New Jersey. Un fuerte abrazo a Fredis, qué bueno que estás con nosotros. Saúl Monroy, hermano José, nos puede explicar cómo es que se fundaron las 24 iglesias que dice Eduardo Gutiérrez, que siempre habla mal de los católicos. Me imagino que tal vez se ha de referir a las iglesias particulares. Es que mucha gente no entiende. Mucha gente, cuando les decimos que iglesia es una, porque lo es, Cristo no fundó 24, 27 o 30, mucho menos fundó miles de denominaciones. Cristo fundó una sola iglesia. Es cierto que en el libro de los Hechos se utiliza el plural, en algunas ocasiones se habla de iglesias, para referirse a las congregaciones o a las comunidades regionales, locales en las distintas ciudades o en los distintos pueblos. Pero arriba y encima de eso, viendo las cosas desde otra perspectiva, es una iglesia unificada en su fe, en su liderazgo, en sus doctrinas, en su liturgia, con una diversidad en ciertas costumbres, con una diversidad, por ejemplo, hablando ya de las 24 iglesias particulares, me imagino que se refiere, aunque no estoy 100% seguro que sean 24, necesitaría confirmar. No estoy 100% seguro que son 24, pero bueno, me imagino que se está refiriendo a las iglesias particulares, que la gran mayoría están en Oriente. Y eso es lo hermoso de nuestra fe católica, eso es lo hermoso de nuestra iglesia católica. Y es donde puedes ver que definitivamente la iglesia católica no es como algunos proponen una secta. Es curioso, ¿no? Porque típicamente de quien tú escuchas esta afirmación de que la iglesia católica es una secta, curiosamente viene de personas que pertenecen a alguna secta. Por ejemplo, es muy común que grupos que fueron fundados en los Estados Unidos, en el noreste de los Estados Unidos, donde anteriormente eran las famosas 13 colonias en los Estados Unidos, es el noreste, es donde actualmente tenemos estados como Nueva York, Massachusetts, New Hampshire, Maine, todos estos estados del noreste de los Estados Unidos. De ahí salen muchas de las sectas que ahora se han esparcido a través de Latinoamérica. Grupos como los Testigos de Jehová, grupos como los mormones, como los adventistas. Todos estos grupos vienen de esta parte de los Estados Unidos. Lo digo en el sentido respetuoso, es una secta. Recuerden que secta es en contraste con el todo. ¿Okay? Una secta es un sector. Es un grupo de personas que se separaron para formar una agrupación aislada, separada del todo, es decir, de la iglesia. Bueno, típicamente uno escucha que algunas personas de estos grupos, que no tienen ni 200 años, uno los escucha decir que la iglesia católica es una secta. Pero supongamos que no eres católico. Simplemente usa el sentido común y analiza lo que es la iglesia. Como ya hemos mencionado, la iglesia tiene muchas, iba a decir varias, pero no son muchos ritos, que algunas veces a estos ritos orientales que son antiquísimos, muchos de esos ritos preceden, es decir, son anteriores
al rito latino. Eso es un dato interesante. Me viene a la mente el rito, los maronitas, los melquitas. Y hay otros ritos, esos son los que me vienen en este momento a la mente. Estos ritos o estas iglesias particulares que están 100% en comunión con el sucesor de Pedro, 100% en comunión con la iglesia, que a pesar de que tienen sus rasgos culturales, tienen sus tradiciones, tienen su liturgia, ¿ok? Ellos pertenecen a la iglesia católica. Entonces, decir que, miren, ustedes tienen iglesias particulares, los melquitas, los melquitas, se me están escapando los nombres en este momento. De hecho, casi no estoy acostumbrado a usar los que siguen este canal se han dado cuenta que muy rara vez yo uso el internet para dar mis respuestas, lo cual no es mala idea de repente, como ahorita que no me acuerdo de todos los nombres de las iglesias particulares. Pero en este momento sí lo voy a hacer. Voy a romper mi regla y voy a ir para allá y estoy poniendo en este momento iglesias particulares. Vamos a ver cuántas son, porque el número 24 como que no me suena la campana, por decirlo así. Vamos a ver cuántas tenemos. Porque sé que estas iglesias están relacionadas a los ritos que tenemos, que hay muchos. Son veintitantas, pero no recuerdo si son 24. Estoy viendo aquí a ver. Ahí les pido un poco de paciencia en lo que encuentro aquí. Y si alguien tiene la respuesta, no me sorprendería que tal vez alguien en el chat ya nos dio la respuesta. Sí, aquí está. Ok. Pues aquí tengo. A ver, vamos a hacer esto más pequeño. Pues miren, tengo aquí la iglesia cóptica, o copta más bien, sería la traducción, la iglesia copta, la iglesia eriteriana católica, la iglesia de Etiopía católica, la iglesia de Armenia católica, la iglesia de Albania greco-albana católica, la iglesia Bielorrusia, la iglesia del rito bizantino. Todos estos son ritos, ¿ok? De hecho, algunas veces ha habido teólogos que señalan que tal vez no es lo mejor utilizar la palabra iglesias, precisamente porque se presta a la mala interpretación, como es el caso de este señor, ¿verdad? Que aquí mencionaron. Es un señor que casi todos sus videos son anticatólicos. Y él habla de esta manera, ¿no? Él se ha prestado a la confusión y él dice, ¿no? Que la iglesia no está unida, que porque tenemos todos estos ritos dentro de la iglesia o estas iglesias particulares, y él lo entiende como que significa que ven, dice él, ¿no? Ven, no es verdad que es una sola. Es simplemente un desconocimiento, es simplemente no entiende lo que es la iglesia, ¿no? Pero bueno, aquí tengo todas: la iglesia griega búlgara católica, la iglesia croata griega católica, la iglesia húngara griega católica, la iglesia ítalo-albana católica, la iglesia greco-macedonia católica, la iglesia griega melquita católica, la iglesia griega rumana católica, la iglesia griega, aquí no sé cómo se pronuncia este nombre, pero también está la iglesia griega eslovaca, la iglesia griega ucraniana, la iglesia de los caldeos. Hay un rito caldeo, que ese es de los más antiguos también, dicho sea de paso. La iglesia católica siro-malabarita, la iglesia maronita, que de hecho uno de mis compañeros,
Uno de mis compañeros, si no me equivoco, él pertenece a este rito. Aquí donde yo vivo, en la ciudad de Phoenix, Arizona, tenemos, maronitas. Y estoy seguro que en varias de las ciudades de donde ustedes nos están acompañando, también tienen, maronitas. Los maronitas son, si no me equivoco, son de descendencia libanés. Como ustedes saben, o los que no saben, para que sepan, a nuestros países de América Latina, incluyendo los Estados Unidos y América Latina, muchos cristianos, muchos católicos del Líbano, han inmigrado, especialmente en el último siglo, en los últimos 100 años o un poco más. Y es por eso que tenemos, muchos maronitas en nuestros países, principalmente en las ciudades más grandes. Estoy buscando a ver si aquí me especifica el número. Si es 24, ya lo confirmé. Si es 24. Lo estaba yo confundiendo con el número de ritos. Es distinto, porque no todas las 24 iglesias particulares tienen un rito distinto del otro. Algunas comparten el rito, ¿ok? Entonces, pero sí es correcto. Sí es correcto el número 24. Entonces, pero todas estas entran dentro de lo que es nuestra iglesia católica. O sea, no es así como, no son denominaciones, pues. Los que dicen eso quieren dar a entender como que si estos 24 grupos, estas 24 iglesias particulares, quieren dar a entender como que si se tratara de 24 denominaciones. Entonces, ese es un mal entendimiento de lo que es la iglesia católica. Es una falta de comprensión. Ok, pero bueno, a muy grandes rasgos, esa es la respuesta, ¿no? Entonces, todas estas iglesias, de hecho, ese sería un buen argumento para demostrar cómo verdaderamente la iglesia católica no es un invento de hombres, como algunos proponen. Aquí se demuestra que la iglesia católica no la inventó Constantino de Constantinopla o Constantino el Grande, como también se le conoce. Es muy sencillo. Varios de estos grupos, varias de estas iglesias son tan antiguas, sus ritos son más antiguos que el rito latino incluso. Pero sin embargo, a pesar de que tenemos estos grupos antiquísimos que vienen, varios de ellos vienen desde nuestro Señor y los apóstoles, vemos que ellos creen lo mismo que creemos nosotros. O sea, que tenemos la misma fe. Por eso, a pesar de que es melquita, ellos se llaman a sí mismos melquita católico, maronita católico, armenio católico. Pero es interesante que si tú analizas todos estos grupos, te vas a dar cuenta que tienen las mismas creencias. Tienen los 7 sacramentos, tienen el sacerdocio, tienen la sucesión apostólica, tienen una liturgia muy, muy semejante a la del rito latino, a la que nosotros tenemos. Sin embargo, tú los ves que ellos vienen desde los mismos tiempos apostólicos. Y ahí se va al suelo, ahí se cae el argumento que algunos quieren levantar. Que ellos dicen, no, todo esto de los católicos, de los sacramentos y la liturgia y el sacerdocio y todas estas creencias son inventos, son el producto de la mezcolanza de un sincretismo, dicen ellos, de un sincretismo entre lo pagano y el cristianismo. Falso, error, porque aquí tienes a todas estas iglesias particulares cuyos ritos preceden en varios casos al rito latino y tienen las mismas creencias que nosotros tenemos. Entonces, es interesante que quieran usar el argumento de las iglesias particulares que están 100% en comunión con la iglesia católica. Quieren usar el argumento de las 24 iglesias particulares en contra de la iglesia, cuando es todo lo contrario. Nosotros católicos podemos usar a las 24 iglesias particulares que son antiquísimas para demostrarles cómo nuestra fe no viene del siglo IV como ellos proponen, sino que podemos mostrarle cómo estas iglesias particulares, estos ritos que vienen desde tiempos apostólicos, preservan la misma fe. 7 sacramentos, un sacerdocio, y tienen la liturgia, tienen la sucesión apostólica. Entonces, lejos de ser un argumento en contra de la fe católica, verdaderamente se convierte en una prueba irrefutable
de cómo la fe católica, cómo la catolicidad verdaderamente viene de Cristo y los apóstoles. Entonces, se me hace a mí interesante que quieran usar esto en contra. Dice aquí Carlos Ayora, ¿los maronitas son católicos? Sí, son católicos. Aquí, aquí en la ciudad tenemos, maronitas. Me quiero acordar, no me acuerdo si es el melquita o el maronita, que es antiquísimo. Algunos historiadores y estudiosos creen que el rito o la liturgia más cercana a los tiempos apostólicos sería esta. No recuerdo si es la melquita o la maronita. Incluso su lengua, la lengua que hablan, es lo más cercano a la lengua que hablaba nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que es un arameo galileo. Porque arameo, muchas veces decimos arameo, como si se tratase de algo monolítico, o sea, de una sola cosa. Arameo hay muchas variaciones, pero el arameo que hablaba nuestro Señor, algunas veces se le conoce como arameo galileo, también se le puede llamar arameo siriaco, pero hay variaciones, ¿ok? Entonces sí son católicos. Aquí pregunta Jean Paul García Verdoni, ¿la iglesia es invisible? La respuesta es no, la iglesia no es invisible. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. La iglesia tiene una dimensión, por decirlo así, tiene una dimensión espiritual, mística, pero no se puede decir que la iglesia es invisible, porque también la iglesia tiene una dimensión material, física. Es como nosotros, tenemos un cuerpo y tenemos un espíritu. El espíritu no lo puedes ver, pero a mí me puedes ver. O sea, no puedo decir que yo soy invisible. No porque tengo un espíritu, no puedo decir, no porque yo diga o afirme que yo tengo una parte inmaterial en mí. Hay algo que es inmaterial, es espiritual. No puedo afirmar que no me puedes ver, porque también tengo una dimensión física, material. Entonces, sería impropio, sería lógicamente incorrecto que yo afirmase que yo, José Plasencia, soy invisible. Esa es la razón por la cual no podemos afirmar de la Iglesia Católica que ella sea invisible, porque aunque somos el cuerpo místico de Cristo y hay una dimensión espiritual, sin embargo, no podemos olvidarnos de la parte material, de la parte física. Por eso, la Iglesia siempre ha rechazado la idea de una iglesia invisible. Ahora, si alguien se pregunta, ¿y de dónde viene esta idea de la iglesia invisible? Viene de Martín Lutero. Viene a raíz de que después de que Martín Lutero hace su revolución, después de entre sus mismos seguidores, de entre sus mismas filas, se levantan otros hombres, contradiciéndole y refutándole al mismo Lutero. Ellos querían refutar a su maestro. Y entonces surge una preocupación entre los discípulos de Martín Lutero, que al ver la multiplicidad, al ver la cantidad que estaba multiplicándose de tantos grupos protestantes, ellos todavía tenían un tanto fresco en sus mentes la gran enseñanza católica de que la iglesia es una. Todavía les retumbaba, todavía no se les había olvidado de su conciencia, por decirlo así. Ahí lo tenían, la iglesia es una. Y ellos se acercan a Martín Lutero y le cuestionan. ¿Cómo podemos conciliar estas dos cosas? Intelectualmente sabemos, teológicamente sabemos que es una sola iglesia. Sin embargo, voltea a tu alrededor. Estamos rodeados de muchos grupos. En nuestro movimiento, nuestra reforma, se ha dividido completamente. Y Martín Lutero, en respuesta a esta preocupación, tratando de ofrecer una respuesta a esta inquietud, es que él desarrolla su idea, este concepto de la iglesia invisible. Y también, se me olvidó algo, también él tuvo que desarrollar ese concepto porque muchos le preguntaron a Martín Lutero si nosotros somos la verdadera iglesia, si somos la restauración del verdadero cristianismo, del cristianismo primitivo. ¿Dónde estuvo entonces la verdadera iglesia?
en los siglos anteriores, antes de que nosotros naciéramos. ¿Dónde estaba la iglesia en el siglo IV, en el siglo V, en el siglo X, en el siglo XI? ¿Dónde estaba la iglesia? Entonces, esa es otra de las razones por la cual Martín Lutero tuvo que idear esta idea de la iglesia invisible. Y Martín Lutero dijo dijo, en la realidad lo que nosotros creemos, decía Martín Lutero, lo que nosotros creemos como protestantes siempre se había creído, pero la gente por temor a ser perseguida, según él, la gente por temor a ser perseguida, lo mantenían oculto y lo mantenían en secreto. En otras palabras, se inventó una teoría, prácticamente una teoría de conspiración. Se sacó de la manga. Si alguien se pregunta de dónde viene la frase que se sacó de la manga, o sea, es el mago, ¿no? Es el mago que hace magia y se saca cosas de la manga. Ah, pues así, él lo sacó de la manga y lo apareció delante de ellos, ¿no? Entonces, de ahí viene esta idea. Bueno, podemos decir muchas más cosas, ¿no? Pero vamos a ver qué más vemos aquí en el chat. Quiero dar la bienvenida a todos los que van llegando, a todos ustedes que acaban de llegar, bienvenidos sean. Quiero preguntarles, ¿ya le dieron like? Les animo a darle like a este video, nos ayuda. Si tú le das like, es una manera de apoyarnos porque eso le dice a YouTube que el video gusta y se puede recomendar a otras personas. Así de que apóyanos dándole like. Y obviamente, ¿no? Si tienes redes sociales, también sería un gran apoyo si ahorita en este momento, ahí abajito de tu pantalla, si estás en tu teléfono o en la computadora, abajo de tu pantalla dice share o compartir, ¿no? Compártelo en tus redes sociales, también eso nos puede ayudar. Ok, Juan Jesús Magno, hermano, ¿podría explicarnos sobre fe y obras? Mi ejemplo no es, dice, si digo vivir en Cristo, pero mis actos no son consecuentes, pero hago donaciones, mis obras me salvan. No, las obras por sí solas no te van a salvar, pero las obras cristianas, las obras que son el fruto de la gracia de Dios, sí son necesarias. No solamente son necesarias, sino que son una parte esencial de la verdadera fe. La fe sin obras es muerta. Entonces, muchos quieren crear una falsa dicotomía. Apréndanse ese concepto, falsa dicotomía. ¿Qué significa falsa dicotomía? Una separación que no debería ser separación. Quieren dividir, quieren separar algo que no debería dividirse, que no debería separarse. Esa es una falsa dicotomía. Ellos quieren separar la fe de las obras y dicen que solo la fe, la fe sola, solo la fe. Las obras no, porque la fe. Bueno, cuando tú vas a la Biblia te encuentras una realidad distinta. El cristianismo de la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, la verdadera fe, la fe cristiana, la fe que salva, siempre debe tener obras. Es como una moneda de dos caras. Entonces, no puedes tener una moneda de una sola cara, porque no es una moneda verdadera. Algo está mal. Si alguien te dice, hey, adivínale, ¿adivina qué? Adivínale. Tengo una moneda de un solo lado, de una sola cara. Lo primero que debes hacer es rascarte la cabeza y decir, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Pues es lo mismo. La fe cristiana, la fe que salva, la fe viva, tiene dos lados. Entonces es tu fe, es tu confianza, pero también tiene ahí las obras. La fe sin obras es muerta. Y como dice Santiago, las obras perfeccionan la fe. Así lo dice Santiago. Las obras perfeccionan. Grábenselo bien, hermanos. Grábatelo bien. Repítelo en tu mente. Las obras perfeccionan la fe. Las obras perfeccionan la fe. Completan la fe. Es como cuerpo y espíritu, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Tú no, para que sea una persona verdadera necesitas cuerpo y espíritu. Si solamente es cuerpo, algo está mal, está muerta. No es una persona viva. Es lo mismo, es fe
y obras, ¿ok? Ahora, esto es una explicación de lo que es la verdadera fe. Porque algunos se preguntará, pero ¿por qué, hermano, hay muchos pasajes de la Escritura que solo mencionan la fe de manera genérica, no mencionan obras? Precisamente por lo que acabo de decir, porque son versículos donde se habla de la fe de manera genérica. Pero recuerden, hermanos, que los versículos específicos son los que explican los versículos generales. Cuando San Pablo le dice a los judaizantes que el hombre es salvo por la fe y no por las obras de la ley, San Pablo está hablando de la fe viva. Está hablando de la fe que salva, la fe viva, porque la fe sin obras es muerta. En otras palabras, San Pablo no se va a detener cada vez que menciona la palabra fe a dar todo un tratado teológico, toda una gran explicación, sino que uno necesita leer todo lo que San Pablo enseñó sobre la fe. Si uno lee todo lo que San Pablo enseñó sobre la fe, uno se va a dar cuenta que San Pablo está 100% en armonía con Santiago, que la fe de la que tanto habla San Pablo es una fe viva, es una fe que tiene obras, no es una fe sola, no es una fe muerta. Y como les dije, Santiago nos enseña que las obras perfeccionan la fe. De hecho, el único versículo, tal vez algunos se van a sorprender, el único versículo que habla de la fe sola está en Santiago 2:24, donde Santiago habla de la fe sola no para enseñarla y predicarla, sino habla para condenarla. Se los voy a leer en Santiago 2:24. Es el único versículo donde aparece esta idea de la fe sola. Pero Santiago no la enseña, no la predica, no la defiende. Santiago la condena. Lo voy a leer ahorita para todos ustedes y les voy a también a leer el otro, donde dice claramente que las obras perfeccionan la fe. No son las obras separadas de la fe, no son los esfuerzos humanos, no es el pelagianismo. Recuerden que hay una herejía que se llama pelagianismo. El pelagianismo es una herejía que enseñaba que el hombre con sus esfuerzos, con sus obras, sin necesidad de la gracia divina, se podía salvar, podía estar bien con Dios. Eso es falso, es una herejía y la Iglesia Católica ha condenado siempre esa idea. Cuando hablamos de las obras, no hablamos de las obras separadas o aisladas. No, estamos hablando de las obras cristianas, las obras de caridad, las obras de misericordia, que solo son posibles mediante la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, en obediencia al Evangelio. Y vean lo que dice Santiago 2:24. Lo leo de la Reina Valera, porque yo sé que este es un tema que divide a católicos y protestantes. Santiago 2:24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Santiago dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras. Ahora aquí me detengo. Cuando Santiago dice que el hombre es justificado por las obras, no se debe entender por las obras aisladas, por las obras separadas, por los esfuerzos humanos. No, si uno lee el contexto, te darás cuenta que Santiago está hablando de las obras cristianas, porque habla de las obras de Abraham, habla de las obras de los héroes de la fe en el Antiguo Testamento. Son las obras de la gracia, son las obras cristianas. Ahí entran las obras de misericordia, las obras de caridad, y todo eso es posible por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios que nos fue dado, por la obra redentora de Cristo. Todo está junto con pegado. No podemos separarlo, no podemos dividirlo, no podemos decir fe sola, fe sola, fe sola, porque la única vez que en la Biblia se habla de una fe sola es para ser condenada. Lo vuelvo a leer. Santiago 2:24 claramente dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras cristianas, las obras de la gracia, y no solamente por la fe, y no por la fe sola. Esa es una herejía. Esa es una de las doctrinas de Martín Lutero, que fue condenada explícitamente en el siglo XVI, en el Concilio de Trento. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, algunos se confunden hay algunos pasajes donde se habla
de que el hombre es justificado por la fe y no por las obras de la ley. Ahí tienes que preguntarte de qué está hablando San Pablo. ¿Por qué San Pablo dice que el hombre es justificado por la fe y no por las obras de la ley? San Pablo, el apóstol Pablo, está atacando una herejía, es la herejía judaizante. Los judaizantes enseñaban que aparte de ser un cristiano, debías hacerte judío. Y que si no te hacías judío, obviamente, en el caso de los varones, mediante la circuncisión y mediante una sujeción a los mandatos de la ley mosaica, de la ley de Moisés, que si no te hacías judío, entonces verdaderamente no estabas justificado. Entonces decían los judaizantes, aunque seas cristiano, aunque creas que Jesús de Nazaret es el Mesías y tengas fe en él y lo obedezcas a él, pero si no te judaizas, si no te haces judío, si no te circuncidas y te sometes a los preceptos de la ley mosaica, de la ley de Moisés, entonces tú no eres salvo, así decían ellos. Eso lo puede. Miren, esta herejía judaizante creció tanto que el apóstol San Pablo no pudo frenarla. El apóstol San Pablo, con las escrituras, no la pudo frenar. Esa es una de las pruebas también de que la idea de que solo la Biblia, solo la Biblia, solo la Biblia, solo escritura, la escritura es lo único que se necesita, la Biblia es lo único que se necesita, se va al suelo, se derrumba esa idea, porque San Pablo intentó persuadir a los judaizantes con nada más pura escritura y no pudo. San Pablo entonces tuvo que pedir ayuda a la iglesia y se tuvo que hacer el primer concilio. Eso lo ves en el libro de los Hechos capítulo 15. En el libro de los Hechos capítulo 15 vemos que la herejía judaizante creció tanto a tal grado que fue necesario convocar un concilio. ¿Ok? Entonces, eso no existe en el protestantismo. Ahí te puedes dar cuenta que el protestantismo no es el cristianismo de la Biblia. Porque el cristianismo de la Biblia, aparte de estar unificado en doctrina y liderazgo, es un cristianismo que no resuelve controversias con solo Biblia, con solo escritura. Es un cristianismo que resuelve controversias convocando concilios. ¿Y cuál es la iglesia que a través de los siglos, a través de las edades, ha resuelto las controversias convocando concilios? La respuesta es la Iglesia Católica. Por eso tú escuchas del concilio de Nicea, el concilio de Calcedonia, el concilio de Letrán, el concilio Vaticano, el concilio de Trento, el concilio de Florencia, el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15. Ahí ves otra gran prueba, pero bueno. Entonces, lo que dice San Pablo cuando dice que el hombre es justificado por la fe verdadera, la fe viva, no la fe sin obras, porque la fe sin obras es muerta. Cuando San Pablo dice que el hombre es justificado por la fe, está hablando de la fe verdadera, la fe viva, la fe que incluye obras, la fe de Santiago, donde dice que el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. ¿Ok? ¿Y cómo se resolvió esa herejía? Convocando un concilio. Y en ese concilio fue cuando se le puso, al menos de manera formal, se le puso fin a esa controversia. ¿Ok? Yo sé que ya me extendí demasiado, ¿no? Pero a grandes rasgos, les iba a leer el versículo donde dice en Santiago que las obras perfeccionan la fe. Y este es un versículo que no es popular entre nuestros queridos hermanos separados. No lo usan mucho. Hay versículos que son muy populares en el protestantismo, como Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 3:10, Romanos 5:8, Juan 3:16, y son excelentes versículos. Son versículos que nos hablan de verdades hermosas. Claro, ellos les dan una interpretación distinta, pero esos versículos sí son muy populares. Pero hay muchos versículos que no son populares en el protestantismo. Y uno de esos versículos que no es popular en el protestantismo es donde dice que las obras perfeccionan la fe. Y déjenme ver a ver si lo puedo encontrar. No lo tenía preparado, obviamente no sabía que ese iba a ser la pregunta, pero se los doy ahorita. Verán que sí,
Claramente dice que las obras perfeccionan la fe. Está en Santiago 2:22. Santiago 2:22. Fíjense que ya me está gustando usar el Google para encontrar rápido los versículos, porque, por ejemplo, no lo tenía preparado, pero lo leo. Dice, a manera de pregunta, dice Santiago 2:22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Santiago 2:22. Dice, pregunta, es una pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Una pregunta que solo, o sea, que no es, cuando alguien te hace una pregunta, no para que le des la respuesta, pues es una pregunta, perdón, que se supone que las dos personas que están dialogando ya saben la respuesta. Es como cuando un papá le dice a su niño, no te dije que no te fueras, que no te fueras para allá. Es solamente para recordarle al niño. No, el papá no le está pidiendo información realmente. Pues aquí dice Santiago 2:22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por sus obras. Ahí está. La fe se perfecciona por las obras. ¿Cuáles obras? ¿Las obras pelagianas? ¿Las obras humanas? ¿Esfuerzos humanos? No. Las obras cristianas. Las obras de la gracia. Las obras que tú y yo deberíamos de estar haciendo. Porque en Efesios dice lo mismo, que el hombre no se salva por obras. O sea, el hombre no se salva por esfuerzos humanos. El hombre se salva por la obra redentora de Cristo. ¿Ok? Pero por otro lado, una vez que somos integrados a la familia de Dios, adoptados en la familia de Dios, justificados, reconciliados, limpiados, lavados, adoptados como hijos de Dios, entonces nos dice en Efesios 2:10 que fuimos nosotros creados para buenas obras. ¿Ok? Esas buenas obras son las que le dan vida a la verdadera fe. ¿Ok? Por eso la fe sin estas obras está muerta. Por eso nosotros los católicos afirmamos lo que afirma la Escritura. Por eso la Iglesia Católica condenó las ideas de Lutero, porque nosotros afirmamos lo que dice la Sagrada Escritura. La fe sola no salva. La fe sola está muerta. Entonces, ahora sí, vamos al chat. ¿Ya le dieron like, hermanos? Les animo si no le han dado like. Saludo a Bellanito. Por ahí, Gravin, Dios te bendiga, Gravin. Josefina, Jessica Di Benedetto, Dios te bendiga. Saludos hasta Argentina. Diana Ontiveros, Dios te bendiga. Alberto Sanabria, Dios te bendiga. Alberto Castillo, Dios te bendiga. Las obras son actos necesarios para la salvación, así es. Miren, la gran pregunta es esta. De hecho, muchos protestantes, cuando les preguntas de esta manera que estoy a punto de preguntar, muchos protestantes lo aceptan. Si tú preguntas, las obras buenas, las buenas obras, ¿serán necesarias para la salvación en el día del juicio? Hablando del juicio final. La voy a repetir. Las obras buenas, las buenas obras, las obras de la gracia, las obras cristianas, las buenas obras serán necesarias para la salvación en el día del juicio. La respuesta es sí. Y la respuesta que muchos protestantes, si se los explicas de esta manera, muchos protestantes te van a contestar que sí. Mi maestro de teología en el Seminario Teológico Bautista, si algún protestante está escuchando y quiere saber a quién me refiero al doctor, es un doctor en teología, el doctor Thomas Schreiner. Doctor Thomas Schreiner es maestro en el Seminario Teológico Bautista en Estados Unidos. Él mismo, si se lo planteas de esta manera, él te va a decir que sí. De hecho, él fue el que a mí me terminó de convencer que la teología católica era una teología bíblica, era una teología verdadera. Y la verdad, él sin darse cuenta, me ayudó a que yo, como protestante, que ya estaba convenciéndome de muchas cosas acerca de la Iglesia Católica, él me ayudó. Porque yo como protestante, yo todavía no entendía cómo funcionaba este asunto de la salvación por la fe, pero aparte las obras, cómo funciona, cómo las pongo las dos cosas juntas. Y él me ayudó a entender sin darse cuenta.
Y bueno, obviamente después descubrí que él no es el único. Hay muchos teólogos protestantes que aunque no quieren doblar las manos, no quieren dar su brazo a torcer, no te lo van a decir así con sus labios. Sí, la Iglesia Católica tenía razón. La Iglesia Católica, la posición católica de la justificación, de la fe y las obras es correcta. No te lo van a decir así. Pero si tú los escuchas y les haces preguntas y analizas lo que ellos dicen, te vas a dar cuenta o te vas a hacer la pregunta, pues ¿por qué este señor no es católico? Sin darse cuenta está afirmando lo que la Iglesia Católica enseña. Eso fue lo que a mí me sucedió. De hecho, ando viendo aquí a ver si veo el libro que me regaló hasta me lo dedicó. Y es que tengo libros aquí por todas partes. No sé dónde estará, la verdad. Yo creo que lo moví, lo tenía acá de este lado, ya no lo veo. ¿Cómo me gustaría encontrarlo para enseñárselos? Me lo dedicó el doctor Thomas Schreiner, pero bueno. Y el libro se llama La Fe Sola, dicho sea de paso, hablando de la fe sola. Muy buen maestro, mis respetos. La verdad, hermanos, yo estoy convencido de esto. La gran mayoría de personas serias, comprometidas en su denominación protestante, la gran mayoría es gente buena, pero gente que está muy confundida, gente que le han restregado por muchos años muchas cosas que no son ciertas de la Iglesia Católica. Es gente buena. ¿Por qué creen que muchos se convierten, hermanos? ¿Y por qué creen que muchos de estos protestantes que se convierten no se convierten para quedarse sentados en la banca con los brazos cruzados? No, se convierten y ahora ya nada más están viendo cómo pueden servir, cómo pueden hacer algo. Ahora quieren aprender, ahora quieren mejor. ¿Me explico? Es que es gente que con la poquita luz que tenían, ellos ahí estaban tratando de seguir a Cristo, tratando. Y eso sucede. Vean al hermano Fernando Casanova. Él era un protestante, él era un pastor, pero con la poca luz que tenía, él trataba de seguir, trataba, se mantenía. Y cuando esa luz creció y creció y creció, él fue obediente, fue fiel, obedeció a su conciencia y así fue como comenzó su proceso de conversión. Y cuando llega a la iglesia no es para quedarse sentado de brazos cruzados. Cuando llega a la iglesia, él lo que ahora quiere es hacer lo que siempre trataba de hacer. Servir a su Señor, amar a su Señor, predicar a su Señor. Y obviamente, claro, ¿no? Él tuvo que aprender más la fe católica, tuvo que equiparse, tuvo que dejar su conciencia, su corazón, ser formado. Y eso es lo que ha sucedido y lo que está sucediendo y lo que quiero que siga sucediendo conmigo. Que mi conciencia, que mi corazón se vaya formando con la espiritualidad católica, con la fe católica. ¿Para qué? Para ser más como Cristo, para ser más santo, para amar más a mi Dios, para amar más a mi prójimo y también, ayudado de la gracia de Dios, para poder ayudar a otros Josés, a otras Sharons, a otros Fernandos, a otros hermanos separados que están allá y tienen buenas intenciones, pero están bien confundidos y necesitamos ayudarles. Saludos para la hermana Mercedes. Dios te bendiga, hermana Mercedes, bienvenida. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Bueno, yo sé que ya llegaron muchos, pero estoy aquí, hable y hable. Y bueno, a todos los que van llegando, bienvenidos. María Elena Torres Zúñiga. Saludos, José. Aquí escuchando con atención desde Veracruz, México. Bienvenida, hermana María. Qué gusto verte por aquí. Fernando Gamero, son dos cosas porque las personas se hacen protestantes. Sí, bueno, muchos se hacen protestantes porque nunca conocieron verdaderamente la fe católica. Esa es la verdad. Aunque hayan crecido católicos en el sentido cultural, a lo mejor hasta recibieron algunos sacramentos, pero tristemente crecieron sin formación, crecieron sin ser alimentados, crecieron realmente sin practicar su fe. Y después viven unas vidas mundanas, hay que decirlo. Viven unas vidas mundanas, lejos de Dios. Muchas veces, tristemente, algunos caen en los vicios. Y de repente llega un Pentecostés bien fervoroso y bien contento y le empieza a hablar de Jesús. Porque si hablan de Jesús, no hablan del diablo, hablan de Jesús. Y tiene una Biblia y dice, mira, vamos a leer la Biblia aquí. Dios te ama y Jesús murió. Y sí, o sea, con mucho entusiasmo.
y le habla a su amigo y su amigo le gusta que le habló de Jesús, le habló del amor de Dios y de repente se lo llevó a su congregación y ahí se quedó. Como hay un, no sé cómo se llama eso, un meme o no sé qué cosa que me gustó. Al principio se me hizo fuerte a pesar de que yo era católico. Se me hizo un poco fuerte, pero es que la verdad así es. La verdad puede ser fuerte, puede a lo mejor doler al principio, pero después te ayuda. Es como el remedio. Hay medicina que sabe muy mal, te dan ganas de escupirla inmediatamente, no la quieres ver ni en pintura, no quieres saber nada de ese medicamento, nada de esa cirugía, nada de ese remedio, no quieres nada. Sin embargo, es lo que necesitas para ser sanado, para ser limpiado. Y este meme decía, yo comencé a leer la Biblia y abandoné la Iglesia Católica. Ahora he terminado de leer la Biblia y he vuelto a la Iglesia Católica. Y la verdad puede sonar hasta incluso un poco ridículo, pero si te detienes a pensar, esa es la verdad. Eso le pasa a cientos y miles de protestantes que crecieron culturalmente católicos, pero ya sea en su familia o en sus círculos, nadie les hablaba de la fe, nadie les hablaba de Jesús, nadie les hablaba de este amor a Dios, y de repente llegó un pentecostés, un bautista, que era muy amigable y era una persona sencilla y le empezó a hablar de la Biblia y le gustó y sí, de repente no, pues dicen pues era católico y nunca me hablaban de Jesús, mi mamá no me hablaban o qué sé yo, y de repente pues ellos asumen que eso significa que la Iglesia Católica no es de Dios, porque le tocó una mala experiencia. Entonces dicen, no, pues ya me quedo aquí, soy pentecostal, soy bautista, soy adventista, soy qué sé yo. Pero luego después tienen más hambre y más hambre y más hambre y empiezan a estudiar y empiezan a hacerse preguntas que antes no se hacían. ¿Por qué hay tantas denominaciones? Yo soy adventista y digo que yo tengo 100% la verdad, pero el que está allá es bautista y él dice que también tiene 100% la verdad. Mira, nosotros nos reunimos aquí los miércoles y ellos allá se reúnen los miércoles, ni nos hablamos, ni nos conocemos. Y los dos decimos que somos la restauración del verdadero cristianismo. Y se comienzan a hacer las preguntas profundas. ¿Cuál es la verdadera? Llega un testigo de Jehová, dice que él es el verdadero. Llega un adventista, dice que él es el verdadero. Llega uno de las iglesias locales y dicen que ellos son los verdaderos. Llega uno de los bautistas unicitarios, dice que él es el verdadero. Llega el presbiteriano reformado calvinista y que él es el verdadero. Llegan los de la Capilla Calvario y dicen que ellos son los verdaderos. Y entonces uno comienza a hacerse las preguntas profundas. Y de repente uno dice, oye, pues yo escucho que la Iglesia Católica dicen que es de lo peor, pero yo no sé qué cree la Iglesia Católica. Yo no sé exactamente qué creen de los sacramentos, yo no sé qué creen de la gracia, yo no sé qué creen de la salvación, yo no sé qué creen bien de los santos, no sé exactamente, si tú me preguntas, yo no puedo explicar las doctrinas católicas. Y algunos comienzan a investigar. Algunos empiezan a hacer las preguntas profundas y muchos terminan convirtiéndose. No todos. Es un misterio. Si tú me preguntas por qué no se convierten todos, hermano, no sé. No lo sé. Lo que yo sí sé es que cuando tú eres alumbrado con una verdad, tu responsabilidad es responder. No puedes quedarte así. No puedes quedarte callado. No puedes vivir ignorando algo que ya Dios te mostró. Y les digo una cosa, ahí está lo difícil de la conversión. Ahí se pone lo bueno. Es cuando se les quita el sueño a los protestantes. Se los digo por mí. Y se los digo por otros que yo he escuchado. Me viene a la mente el hermano Julio Coronado. El hermano Julio Coronado, algunos de ustedes lo conocen porque aquí en este canal se compartió su testimonio. Un hermano que venía de familia protestante, pentecosteses, donde había ministros. En su familia hay ministros, hay pastores, hay gente bien consagrada en el mundo pentecostés. Y él venía de ahí. Pero él dice, llegó él a un momento donde ya no podía dormir. Donde se levantaba de su cama y nada más estar pensando, porque ya había descubierto algunas cosas de la Iglesia Católica. Y como al protestante se le enseña que la Iglesia Católica es mala, no a todos, pero a muchos sí. Entonces entra una contradicción, hay un conflicto interno, porque estás descubriendo ciertas verdades de la Iglesia Católica,
pero al mismo tiempo intelectualmente tú todavía sigues creyendo cosas. No, pues dicen que es la gran ramera. ¿Y qué tal si me hago católico y mi alma se va a perder? Me voy a ir al infierno. ¿Qué pasa si dirijo a mi familia por el mal camino? Entonces entra todos estas luchas existenciales. Y es ahí donde se pone difícil la conversión. Bueno, mando saludos ahí a mis catolicismo. Dios te bendiga. Fernando Villegas, Dios te bendiga. Dice Fernando Villegas, a eso se les llama católicos por herencia, más no por convicción. Pues sí, y es que hay que reconocer. Yo lo digo con libertad porque lo he escuchado de obispos y de muchos sacerdotes y comparto el análisis de muchos obispos y de muchos sacerdotes, que tenemos un problema fuerte de catequesis, de formación. Tenemos, hermanos, ya varias generaciones donde la catequesis, la formación en la Iglesia Católica ha padecido, ha adolecido. No significa, no estoy hablando que el 100%, ¿ok? No hablo del 100%, pero sí estoy hablando de que muchos católicos han crecido sin formación, han crecido sin una maduración, han crecido con un catolicismo muy débil. Y les repito, muchos obispos, muchos sacerdotes lo han reconocido y obviamente están tratando de hacer algo. Esa es la razón por la que digo, no puedo decir que el 100%. Como alguien dijo, cuando hables de la Iglesia Católica debes preguntarte ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? Porque el catolicismo es tan grande, es tan enorme, que no puedes decir que una sola cosa aplica a todos. Por ejemplo, ahorita que estoy hablando de la falta de catequesis, no significa que el 100% de la iglesia no estaba... No, estoy hablando de un problema que ha crecido, ¿no? Pero no, muchos han estado... Hay gente que tú hablas con ellos y te dicen, no, yo siempre he sido católico practicante por la gracia de Dios y mis papás también y mis abuelos. O sea, hay gente que se ha mantenido, hay bastiones en el catolicismo que se han mantenido ahí, al pie del cañón, como se dice. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de muchos sectores dentro de la iglesia que han padecido, que han adolecido de una falta de formación, de una falta de catequesis. Lorena Pandolfo, ¿y a qué se debe tanta tibieza? Buena pregunta. Hay varias explicaciones. Yo creo que, miren, hermanos, cuando estén analizando un problema, que sobre todo cuando se trata de un problema complejo, la gran mayoría de las veces, cuando se trata de un problema complejo, no hay una sola respuesta. No es una sola cosa, no es un solo factor. Típicamente son varios los factores, son varias las causas. Tienes que hacer un diagnóstico, bien para darte cuenta que este problema tan grande, este problema tan complejo, se debe no a una sola cosa, típicamente no a una sola cosa, sino que hay varias causas, hay varios factores. Algunos han señalado la revolución sexual. Me refiero a ustedes saben lo de los hippies en los 60s y 70s, las drogas y la liberación, entre comillas, la liberación del hombre, la revolución sexual que le llaman. Han señalado esto como una de las causas. Repito, no podemos decir que eso es lo único, ni los católicos podemos echarle toda la culpa a este fenómeno social. Pero sí es un factor, es una de las cosas, porque esto afectó a la iglesia. Recuerden, hermanos, que la iglesia no vive en un vacío, no vivimos en el planeta Marte, vivimos en este mundo. Y la iglesia tiene sus altas, tiene sus bajas, tiene sus momentos de fortaleza, tiene sus momentos de debilidad. Algunas veces nos hemos dejado influenciar por ciertas cosas. Entonces, algunos han señalado esta llamada revolución sexual, la liberación del hombre, la utilización de drogas, bueno, ustedes sabrán, los hippies, la cultura hippie, todo esto. También hay que decirlo que a raíz de esto, se ha identificado, principalmente en Estados Unidos, pero no es el único. En Estados Unidos y por extensión en otros países, muchas personas, entraron a los seminarios, personas que realmente no tenían una vocación. Y algunos han señalado que el estándar
el estándar se bajó un poco porque también muchos abandonaron el sacerdocio durante los 60s y 70s. Muchos, miles abandonaron el sacerdocio. Y entonces se cree que se bajó un poco la barra para la admisión de los candidatos para ser formados y posteriormente ser identificados como quienes tenían una vocación sacerdotal, y se cree que muchos de esta manera llegaron a las filas, las filas católicas sin tener realmente una vocación. Entonces yo no soy experto. Ese es un tema tan grande, hermanos, que solamente puede ser tratado por algún comité que la misma iglesia instituya. Sé que han hecho estudios. Esto no es algo que la iglesia ignora, hermanos. No soy yo aquí en un rincón hablando de este tema. No, la iglesia ha tocado el tema. La iglesia ha reflexionado sobre el tema. Entonces, no porque la iglesia sea una santa, católica y apostólica, no significa que la iglesia sea perfecta. La iglesia no es perfecta, porque la iglesia está constituida de ti y de mí. Y tú que me escuchas y yo que estoy de este lado, no somos perfectos. Entonces no podemos pensar que la iglesia siempre todo lo ha hecho bien y que la iglesia siempre es perfecta. Es santa porque su fundador es santo. Es santa porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Es santa porque fue comprada, porque fue apartada para Dios, porque fue limpiada, porque fue lavada. ¿Ok? En ese sentido decimos que es santa. Pero no somos perfectos, aún no somos lo que un día seremos. Aún no estamos libres de todas las ataduras del pecado. Ok, si hay alguien, hermanos, avísenme, porque recuerden que ahora, estoy aquí yo solo, aunque yo sé que mi esposa también, por ahí entró un poquito a ayudarnos. Gracias, Sharon. Pero si alguien está ahí de plano faltando a la caridad y faltando al respeto, hágamelo saber, porque aquí son bienvenidos todos, ateos, agnósticos, no católicos, católicos, son todos bienvenidos, pero no podemos faltar al sentido común. O sea, no necesitas ser cristiano para darte cuenta que el respeto y la caridad son necesarios. Entonces no podemos faltar al sentido común. Si alguien está siendo impropio y irrespetuoso, háganmelo saber. Pregunta, dice José Tocayo. José dice, quizá fuera del tema, dice, el árbol de la vida es literal o un símbolo. ¿El paraíso realmente existió en la tierra como un lugar físico o terrenal? Eso creen unos protestantes. Ok. Bueno, lo que la iglesia ha enseñado es que sí, este paraíso sí fue un lugar físico. Y aquí es donde entra la confusión. Algunos porque escuchan que se dice que el libro del Génesis utiliza figuras, utiliza imágenes, tiene un lenguaje metafórico. Algunos concluyen que eso significa que los personajes y los lugares del Génesis, en particular de los primeros 3 capítulos del Génesis, ellos llegan a la conclusión de que, entonces significa que ni Adán, ni el paraíso, ni nada que se menciona, nada es verdad, nada es literal, nada es histórico. Eso es un error. Entonces, es como el Apocalipsis. Les pregunto yo, el Apocalipsis, ¿qué tenemos en el Apocalipsis? ¿Tenemos eventos reales? ¿O solo tenemos imágenes, metáforas, simbolismo? La respuesta es, pues no es lo uno ni lo otro. Tenemos las dos cosas. Tenemos eventos reales, pero están narrados, están descritos utilizando un lenguaje con metáforas, con imágenes, con símbolos, ¿ok? Entonces, pero no significa que los eventos que se describen sean falsos o que nunca existieron. Es lo mismo con los primeros 3 capítulos del Génesis o el Génesis en general. Sí se utilizan algunas imágenes, algunos símbolos, algún lenguaje figurado, pero no debemos concluir que Adán y Eva no existieron, que el jardín no existió. ¿Me explico? Entonces, sí existió el jardín. De hecho, si vamos a la tradición judía, que precede a la venida del Mesías,
a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que aún la misma tradición judía siempre ha sostenido que sí existió este paraíso, y no solo la tradición judía. Si uno va a los escritos del Antiguo Testamento, aparte del Génesis, no me refiero al Génesis, sino si tú vas a los profetas, si tú vas a los Salmos, tú vas a encontrar referencias y alusiones a este jardín del Edén. ¿Ok? De hecho, es una de las pruebas que uno puede, para los que quieren decir que Adán y Eva no existieron. Que Adán y Eva no existieron, que porque el Génesis, que todo es ficticio, ya saben. Uno puede decirles, ¿y cómo explicas que tanto en los Salmos como en los profetas se hacen referencias a Adán y Eva? O sea, no nomás es Génesis el que nos habla de Adán y Eva. No solo es Génesis el que nos habla de un jardín del Edén, sino que tenemos otros libros del Antiguo Testamento que hacen referencias a Adán y Eva y al jardín del Edén, al huerto del Edén. Entonces, tenemos el mismo testimonio de otros libros del Antiguo Testamento, tenemos el testimonio de la tradición judía y tenemos también la enseñanza tradicional de la Iglesia, que, por un lado, reconocen la utilización de imágenes y símbolos, pero sin negar, sin rechazar, que también se trata de eventos históricos, narrados de una manera o descritos de una manera, utilizando imágenes y símbolos. Ok. Me estoy aquí hidratando en lo que veo alguna otra pregunta. Me pregunta Frederick Hayek, ¿eres sacerdote? No, no soy sacerdote, soy laico. Trabajo en el departamento de catequesis de mi iglesia, pero no soy sacerdote, soy laico, soy convertido, aunque algunos usan la palabra revertido, porque sí crecí católico, pero fui protestante 20 años. Y realmente, aunque técnicamente pudiera decirse que soy revertido, pero yo lo veo como una conversión, porque después de 20 años, hermanos, un protestante que está así bien comprometido con su protestantismo, por 20 años, porque los míos no fueron 20 años contando desde que yo tenía 5 años, ¿no, hermanos? Estamos hablando 20 años desde que yo tenía 19 años hasta casi 40. O sea, estamos hablando de que fueron años sólidos, años de 100% estar ahí completamente entregado. Entonces, para mí fue una conversión. ¿Por qué? Porque tuve que pasar por una conversión no solo intelectual, sino una conversión del corazón. Entonces, realmente fue una conversión. Entonces, la respuesta cortita sería no soy sacerdote, soy un laico convertido del protestantismo. Estaba yo estudiando mi maestría en divinidades en un seminario teológico bautista en los Estados Unidos, en la ciudad de Louisville, Kentucky. Cuando me convertí, suspendí mis estudios por obvias razones, y ahora estoy estudiando una maestría en teología en una universidad católica aquí en los Estados Unidos. Y bueno, y eso es lo que soy. Ok. Estoy viendo a ver si dice José. Muchas gracias, tocayo. Bendiciones. De nada, José. Ahí perdón si no veo sus preguntas, ¿eh? Estoy aquí viendo, quisiera tener aquí una forma. Y Frederick Hayek dice, gracias por responder. Frederick Hayek. Ese apellido Hayek, hace rato estábamos hablando de los católicos maronitas. No sé creo que ese apellido Hayek, si no me equivoco, es libanés. A lo mejor me equivoco, ¿no? Pero bueno, la única razón por la que toco el tema es porque quizás Frederick, no sé si sea católico, ¿no? Pero recuerden que hace un momento les mencionaba cómo hay muchos libaneses que son católicos, maronitas o melquitas. No recuerdo cuál de las dos palabras es. O ritos, perdón. No recuerdo cuál de los dos ritos es. No recuerdo si son los melquitas o los maronitas.
Y ok, me está diciendo que Friedrich Hayek era un economista del siglo pasado. Ok. Sí, porque si no me equivoco, Hayek es de origen libanés. Y hay muchos hermanos libaneses que pertenecen al rito, no recuerdo si es melquita o maronita. Me lo voy a tener que llevar de tarea. Pero bueno, gracias por la explicación, Frederick. Dice Graving González, ahorita algún protestante va a querer decir que es mentira, que nunca fue evangélica. Ah, no, sí, al principio, ahorita ya casi no, pero al principio, hermanos, a mí me decían que yo era, que no, que yo nunca fui protestante. Me decían, no, tú nunca fuiste protestante, tú eras un jesuita infiltrado. Muchas personas me decían que yo era un jesuita infiltrado en la iglesia bautista. Ah, pues no tiene sentido, pues. O sea, ¿por qué voy a perder mi tiempo, no? Estar en 20 años de mi vida, estarlos ahí nada más de infiltrado, o sea, no. Pero esa es clásica. Cuando un protestante se hace católico, siempre lo atacan de esa manera. Pero no todos, hay que decirlo. No todos los protestantes. Es que muchas veces hablamos así de los protestantes, pero la verdad es que no todos los protestantes son así hostiles o agresivos. Pero hay un grupo, hay una minoría que tristemente es lo que les da la fama, ¿no? Hay una minoría que sí son muy agresivos. Te empiezan a llamar que eres apóstata, que nunca naciste de nuevo, que tu salvación no fue genuina, que porque si hubiera sido genuina, jamás te hubieras hecho católico y así, ¿no? Kevin Huanca Rodríguez, soy católico. En el caso de Los Ángeles, si los protestantes creen que los demonios te pueden escuchar haciendo pactos o haciendo caso, dice, Los Ángeles de Dios no podían también escucharnos. Sí, así es, sí pueden. Lo que pasa es que muchos protestantes, cuando se trata de los ángeles o los santos, ellos dicen, ¿cómo crees que ellos te van a escuchar? ¿Cómo crees que los santos pueden escuchar tu oración? Ellos no son dioses. Para que ellos te puedan escuchar necesitan ser omniscientes, o sea que todos lo saben. Y no, nada puede estar más lejos de la verdad, porque para que un ángel o un santo escuche tu oración, no necesita tener el atributo divino de la omnisciencia. Lo único que necesitan tener es el permiso de Dios, es que Dios lo quiera, es que Dios lo quiera. Entonces ellos pueden escuchar tu oración porque Dios así lo ha querido. Es por ejemplo, a ver, ¿yo soy Dios? Yo no soy Dios, pero ¿por qué me estás viendo y me estás escuchando? Porque se me fue dada la capacidad, se me fue dada la tecnología para que muchas personas en muchas partes del mundo me estén viendo y me estén escuchando. No necesito ser Dios, no necesito ser omnipresente. Es lo mismo. Los ángeles, los santos de Dios, no necesitan tener el atributo divino de la omnisciencia, o sea, de que todos lo saben. No necesitan ser dioses, solo necesitan que Dios lo quiera. Solo necesitan que Dios les haya dado la capacidad de escuchar la oración de nosotros acá abajo en la tierra. José B o José V dice, saludos hermano, una pregunta, ¿de qué manera es más eficaz para evangelizar a los protestantes? ¿Con cuál tema? Me refiero a los temas de la iglesia, las imágenes, etcétera. Yo siempre recomiendo que les toques el tema de la sola escritura, o sea, solo la Biblia. Ellos creen que la Biblia es lo único, la única regla infalible para moral y la conducta cristiana. Dicen que solo Biblia, dando a entender que la iglesia no y la tradición apostólica no. Yo te recomiendo siempre empezar con ese tema. Pregúntale, ¿dónde en la Biblia se enseña esa doctrina de que solo la Biblia? Se van a quedar sin respuesta. Dile, si es cierto que todas las doctrinas se deben sacar de aquí, de las páginas de este libro, y les puedes preguntar, diles o pregúntales, ¿en qué parte de la Biblia te da la lista del canon? Se van a quedar sin respuesta porque no hay. Entonces, el canon de la Biblia es una doctrina en todos los institutos bíblicos, en todos los seminarios protestantes, se enseña esa doctrina, la doctrina del canon de la Biblia. Pero pregúntale, ¿en qué parte de la Biblia está la lista del canon? Se van a quedar sin respuesta. No hay respuesta. O yo siempre les pregunto, todos se quedan así.
cuando les hago esta pregunta, todos se me quedan viendo así como que no la esperaban, como que nunca habían pensado. Les digo, a ver, si no está en la Biblia, ¿no lo vas a creer? Me dicen, no, sí, pues si no está en la Biblia, no lo voy a creer. Y yo les pregunto, ok, ¿en qué parte de la Biblia dice que Jesús permaneció célibe durante toda su vida? Y siempre se quedan así. Porque sí lo creen, pero cuando les preguntas en qué parte de la Biblia está, ya no saben qué hacer, porque no está en la Biblia. Sin embargo, ¿por qué lo creemos? Porque la tradición sagrada así nos lo ha transmitido, porque la iglesia así nos lo ha pasado de una generación a otra generación. Les digo, yo siempre les pregunto, ¿tú crees solamente lo que está en la Biblia? Y todos dicen que sí. Sí, solo la Biblia, sola escritura, reforma, sola escritura, pura Biblia. Y les pregunto, ¿en qué parte de la Biblia dice que Jesús permaneció célibe durante toda su vida? Y siempre la respuesta es la misma. Se quedan callados, porque no hay respuesta. Ok, Mónica dice, hermano, una persona me dijo que en la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por hombres, que para que los católicos, que por qué los católicos tenemos templos. ¿Qué puedo contestarle? Bueno, ahí lo que uno les puede decir es que nosotros no creemos que Dios solamente habite en un templo. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios. ¿Ok? Ok, entonces no significa que porque yo soy templo de Dios, no significa que ya Dios no esté en el cielo o esté en todas partes. ¿Ok? Entonces cuando San Pablo le dice a los paganos que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, San Pablo está atacando una creencia pagana. ¿Cuál era esa creencia pagana? Los paganos creían que en el templo que ellos construían, ahí de manera exclusiva habitaba Dios. Y San Pablo les está diciendo, Dios es mucho más grande. Dios, y les dice, Pablo citando a un filósofo o un poeta pagano, o sea, no cristiano, les dice, porque en él vivimos y somos y nos movemos. Lo que San Pablo está diciendo, Dios es mucho más grande de lo que ustedes imaginan que es Dios. Porque ellos creaban sus templos y creían que ahí estaba Dios. O sea, en otras palabras, como que Dios era algo que ellos podían tener en algo sagrado. Él les dice, Dios es mucho más grande. Pero no significa que Dios no pueda habitar de maneras especiales en ti, en los creyentes o en mí. Dios puede habitar. Porque si alguien dice, no, Dios no puede habitar en templos porque Dios es omnipresente y está en todas partes, pues tú puedes preguntar, entonces, ¿cómo puede habitar en ti? Si Dios es tan grande que no puede habitar de una manera especial o de una manera sagrada en un templo, entonces tú le preguntas, ¿y tú? Entonces, ¿por qué Dios puede habitar en el creyente? Entonces, sí, Dios puede habitar en el creyente y de una manera sacramental puede habitar en los templos que han sido consagrados para el culto y la adoración cristiana. De ahí se sigue los templos católicos. Esa es también una diferencia, que en los templos católicos tenemos la presencia sacramental de Dios. Es algo muy especial. No así en la teología protestante no se cree eso. Para ellos es como un edificio, por eso muchas veces ellos transforman el lugar donde ellos tienen su culto, lo transforman en una cancha de básquet o de fútbol. Yo he visto lugares donde mueven todas las sillas, mueven las bancas, las sillas, y luego el piso se convierte en un lugar deportivo. De verdad, he visto en varios templos, lo vi, donde de día tienen su culto y ya después en otro horario quitan todo y ya es para jugar ahí básquetbol o soccer o qué sé yo. De nada, hermana. Saludos a la hermana Blanca. Quisiera ver más videos donde comparten la palabra de Dios con alguien protestante, como los videos que hizo con el hermano Abel. Me imagino que te refieres al hermano Abel. Pues sí, miren, es difícil porque la verdad es difícil encontrar a un hermano separado que esté preparado y que sea respetuoso. No es muy fácil.
De repente hay quienes solamente quieren una plataforma para pelear. Quieren solamente salir en la televisión, por así decirlo. Yo sé que se escucha ridículo, pero es que muchos están movidos por ese morbo de solamente ser parte de la controversia, solamente estar, digo, en la televisión, obviamente para que se escuche chistoso, ¿no? O sea, en el YouTube, pues, quieren estar en un video, quieren estar en boca de muchos, y no, yo no voy a permitir que este canal, que este apostolado se convierta en un ring de pelea, ¿no? De boxeo. Pero si alguien que realmente está buscando la verdad, es otra cosa. Si yo me doy cuenta que alguien está tratando de comprender, es cuando yo he accedido. Es el caso de Abel, que perdí contacto con él. Como sabrán, perdí mi teléfono anterior y se me perdieron todos mis contactos. Ya no tengo contacto con Abel. Después hubo otro muchacho que al principio estaba bien, me hacía preguntas y escuchaba, pero ya después como que se cerró y ya se estaba poniendo ya falto de respeto y ya dejaba comentarios diciendo que no me escucharan, que porque yo los estaba engañando y ya saben. Entonces ya fue cuando tuve que ponerle un alto, ¿no? Pero sí, yo estoy abierto. Si alguien está realmente buscando comprender y realmente es alguien respetuoso que entiende el significado de la palabra diálogo y está preparado, con gusto. Es que yo he visto malas experiencias en otros canales donde viene un fulano, y faltando respeto, ni prestan atención, burlándose, riéndose, ah, ni están preparados, ni saben ni lo que conocen, obviamente ni están buscando la verdad. Entonces, pero sí me encantaría. De hecho, tengo un amigo que era mi compañero en el seminario bautista, él iba más adelante que yo. Es una persona educada, es colombiano. Le mando un saludo, no sé si estará viendo este video o no. Él sabe quién es, obviamente, ¿no? Es un muchacho colombiano, una persona respetuosa, educada, tanto educada en sus modales como teológicamente. Creo que él sí se graduó, yo no, yo suspendí mis estudios, pero creo que él sí continuó y sí se graduó, tiene una maestría en divinidades. Y con él tengo un diálogo pendiente y él me dijo que sí. Él me dijo que sí quiere tener este diálogo. Vamos a hablar sobre la sola escritura. Es que este tema es bien importante, porque una vez que el protestante abre sus ojos y se da cuenta que la sola escritura no se enseña ni en la Biblia. No está aquí la sola escritura. No está aquí la sola escritura. Segunda a Timoteo 3, 15 y 16 no habla de la sola escritura. Habla de la inspiración divina. Pero bueno. Cuando ellos se dan cuenta que la sola escritura no está ni en la Biblia, no la creían los padres de la iglesia, no es parte de la historia. Y no tiene sentido, porque no funciona. ¿Cuántos grupos en el mundo protestante existen que dicen que creen en la sola escritura y se contradicen entre ellos? Hay miles de versiones de sola escritura. Para unas personas, sola escritura significa una cosa y para otras personas, sola escritura significa otra cosa. Por eso cuando alguien quiere hablarte de sola escritura, pregúntale ¿cuál de todas? ¿La sola escritura que permite bautismo de bebés o la sola escritura que no permite bautismo de bebés? ¿La sola escritura que dice que sí se pierde la salvación o la sola escritura que dice que no se pierde la salvación? ¿La sola escritura que cree en el calvinismo o la sola escritura que no cree en el calvinismo? ¿Cuál? ¿La sola escritura que dice que Jesús es Dios o la sola escritura que dice que Jesús no es Dios? ¿La sola escritura que afirma la Trinidad o la sola escritura que rechaza la Trinidad? Sola escritura es interpretación privada, es interpretación individual. Es lo que el individuo comprende, entiende y concluye. Llámese individuo o denominación, es lo mismo. Algunos dicen, no, pero no soy yo solo, yo tengo una denominación, somos un grupo de iglesias. Pues sí, pero llámese grupo de iglesias o llámese individuo, es una creencia particular que solo es de ustedes. Porque tu vecino de al lado, que es de otra denominación, no cree lo que tú crees. Y él es sincero, él es honrado, él lee la Biblia. ¿O a poco tú te crees más que tu vecino? ¿A poco tú te crees más inteligente y más espiritual que tu vecino que es de otra denominación? Pues ¿quién te crees?
No, ahí es donde te das cuenta que algo está muy mal en el protestantismo. Yo me di cuenta, estábamos nosotros en una iglesia bautista. Los vecinos, ustedes saben que en Estados Unidos se usa, es muy común que hay cuadras, hay manzanas completas donde hay una iglesia aquí y los de al lado también son iglesia. Y los cruzando la calle es otra iglesia. Eso es muy común en los Estados Unidos. Bueno, nosotros éramos bautistas, los de al lado eran presbiterianos. Cruzando la calle, la iglesia de Cristo, The Church of Christ. Yendo para el otro lado, la iglesia evangélica, así decía, Evangelical Church, iglesia evangélica. Luego más para allá, los menonitas. Y luego un poco más allá estaba The Free Evangelical Church, iglesia libre evangélica. Ni nos hablábamos entre nosotros, ni nos conocíamos, ni nunca sabíamos nada de ellos. Y aparte nos contradecíamos en doctrinas. A mí lo que me abrió mucho los ojos es cuando yo veía a los vecinos presbiterianos. Llegaba el día del servicio, el día del culto, así le decíamos. Ellos llegaban en sus carros, se bajaban todos con sus Biblias en el brazo y se miraba que era gente buena, gente decente, gente honrada. Pero nosotros también llegábamos en nuestros carros, con nuestras Biblias, nuestras familias. Y éramos gente buena, gente honrada. Pero me di cuenta, dije, mira, todas las semanas veo lo mismo. Nosotros llegamos aquí, nos metemos a la iglesia, nos sentamos y nos encerramos en nuestro mundo. Y ellos también. Cada miércoles y domingo veo que estamos haciendo lo mismo y ni nos conocemos. Le pregunté al pastor, ¿usted conoce a los de al lado? ¿Usted conoce al pastor? Me dice, no, no lo conozco. Y yo le dije, entonces han de ser nuevos, ¿no? Porque dije yo, para que él no los conozca, porque ese pastor bautista ya tenía ahí 30 años. Dije, pues para que él no los conozca seguramente son nuevos. Y le pregunté, pues, ¿qué son nuevos o qué? No, dice, ellos llegaron un poco antes que nosotros. Fíjense, más de 30 años siendo vecinos. Y el pastor bautista no conocía al pastor de al lado, al pastor presbiteriano. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Algo nos debe indicar, algo no está bien. Pero que son personas buenas, sí. No son gente mala, no es gente criminal. Pero que son honestos, sí. Pero que leen la Biblia, sí. Pero recuerda que tú eres cristiano porque tú amas la verdad. Tu amor a la verdad te debe despertar. Tu amor a la verdad te debe mover a la investigación, a tu deseo de estar 100% seguro que estás realmente donde debes estar. Ahora, si no existiera una iglesia fundada por Cristo, una iglesia histórica, una iglesia que ha sido la misma siempre, pues entonces sí, deja que el bautista sea bautista, deja que el presbiteriano sea presbiteriano, deja que el pentecostal sea pentecostal, que cada quien sea feliz en su grupo, en su comunidad, teniendo compañerismos, leyendo la Biblia, hablando de Jesús, cantando canciones bonitas. Pues sí, entonces deja que todo siga igual. Pero, ¿qué tal si sí hay una iglesia que fundó Cristo? ¿Qué tal si sí es verdad que las puertas del infierno nunca iban a poder destruir esta iglesia y que sí ha habido una iglesia visible, no invisible, no, visible, que ha existido en el siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Estamos en el siglo XXI. Es la Iglesia Católica. Yo sé que si no has investigado, para ti esto es una locura. Si tú eres protestante y no has investigado lo que estoy diciendo, para ti eso es una locura. Yo me acuerdo, hermanos, cuando yo era protestante y yo vi a Scott Hahn. Yo ni sabía ni quién era Scott Hahn. Pero cuando lo vi, que estaba dando su testimonio, ¿saben qué pensé yo? En lugar de que me quedara así como que, ¡wow! ¡Qué suave! Se convirtió. No. Dije, pobrecito. Pobrecito. Dije yo, ¿cómo es posible que una persona que se ve que es inteligente, cómo es posible que una persona con tanto estudio fue engañada? Y me sentí muy mal. Sinceramente me sentí mal. Me sentí muy mal porque sentí como que su alma preciosa, con todo y su inteligencia, sentí como que su alma preciosa fue cautivada por el engaño de la perversa Iglesia Católica. ¿Por qué? ¿Por qué yo creía de esa manera? ¿Porque yo estaba bien informado? No, porque yo era un ignorante en cuanto a la fe católica y porque yo por muchos años
había escuchado esa retórica desde los púlpitos. La iglesia popular, así le decían, no, que la iglesia popular ya saben cómo es. No, que la iglesia tradicional ya saben cómo es. No, que ellos practican cosas que no están bien. No, pues ya viene de Constantino y ya saben, todo ese rollo. Pero bueno. Hermanos, les quiero mandar un fuerte abrazo. Voy a parar aquí para dejarlo en 1 hora y media. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Denle like. Compartan. Ayúdenme. Quiero llegar a los 40,000 suscriptores. Ya casi llegamos a los 40,000 suscriptores. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal. Animen a sus amistades y a sus amigos a suscribirse al canal. Y bueno, yo creo que pronto podemos llegar a los 40,000 suscriptores. ¿Y por qué no? Podemos ir a los 50,000. Pero claro, poco a poco, ¿no? El propósito no es tener muchos, aunque obviamente, ¿no? A ninguna persona que quiera ayudar a otras personas le gusta estar hablando solo, ¿no? A mí no me gustaría hacer un video para estarlo escuchando yo solo, ¿no? O que solamente mi esposa lo vea. No, yo quiero llegar a más personas. Entonces, no es el propósito los números, no es el propósito ser así como que muy popular, pero sí que es el propósito llegar al mayor número de personas posibles. Bueno, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, que Dios me los bendiga y que viva Cristo Rey y que viva Santa María, siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.